A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Nosotros, los seres humanos, primates de huesos pesados, de cuerpos lentos, siempre envidiamos a las aves la ingravidez de sus vuelos felices. Seguro que desde remotos tiempos los seres humanos soñamos con lograr lo único que parecía imposible: vencer las distancias, olvidarnos de la tierra dominante. Desde la época de Cristo aparecen las primeras historias de un hombre que, volando con alas de madera, llegó a la luna. Y para ese entonces los chinos ya ensayaban los primeros paracaídas y las primeras cometas gigantescas a las que se amarraban para remontar las alturas. Y luego, en el año 1000, un herrero alemán construyó unas alas metálicas para volar desde un campanario. Se lanzó y se rompió las piernas, pero el camino a la aviación estaba abierto. Más tarde surgió Leonardo da Vinci, y luego aparecieron los hermanos Montgolfier, Lowenthal, el brasilero Santos Dumont y los hermanos Wright. El primer vuelo fallido de los hermanos Wright se levantó apenas 36 metros. Esa distancia es menor que la que existe hoy entre las puntas de las alas de los grandes aviones. Volar era un sueño hecho realidad. Y un día como hoy, ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, los hermanos Wright registraron el primer aeroplano. Era un día como hoy, 23 de marzo de 1903. Desde entonces los seres humanos, entre las nubes, nos sentimos un poco ángeles y un mucho aves felices. Las principales noticias del día. Titulares. Estados Unidos podría reducir aranceles a las exportaciones ecuatorianas con la ley presentada en el Senado. Obras para proteger a Coca-Cola Sinclair estarán listas en mayo. Festival de Música Sacra 2023, Stefan Mikus de Alemania. En tributación de hoy, Renta Sociedades 2022. En política internacional, leña al fuego. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, mes y medio para llegar al cielo. Noticias del día. Estados Unidos podría reducir aranceles a las exportaciones ecuatorianas con ley presentada en el Senado. En el Senado de Estados Unidos se presentó el 22 de marzo del 2023 la Ley de Innovación y Desarrollo en Ecuador para hacer que este país sea elegible para la designación como beneficiario de la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe. Uno de los beneficios de esto sería la reducción de aranceles estadounidenses a casi el 50% de las exportaciones ecuatorianas a los Estados Unidos. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado informó que los senadores estadounidenses Bob Menéndez y Jim Risch presentaron esta propuesta. Menéndez es presidente del comité y Risch es miembro de alto rango. El 15 de diciembre el Congreso aprobó la ley bipartidista de asociación entre Estados Unidos y Ecuador con el objetivo de ampliar la cooperación en temas de interés mutuo, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la promoción del crecimiento económico inclusivo, el apoyo a las iniciativas de conservación ambiental y el aumento de las capacidades para abordar la corrupción, el crimen y la influencia extranjera negativa. En un comunicado, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado detalla que esa nueva legislación permitiría reducir los aranceles estadounidenses sobre casi el 50% de las exportaciones ecuatorianas que ingresan a Estados Unidos, promover políticas económicas basadas en el mercado para reducir la inmigración ilegal desde Ecuador. Los ecuatorianos son el segundo grupo más grande que ingresa ilegalmente a Panamá en su camino a los Estados Unidos y la inmigración ilegal desde Ecuador se ha más que duplicado hasta ahora en el año fiscal 2023 en comparación con el año fiscal 2022. Brindar apoyo a un socio democrático bajo la presión extrema de China y otras influencias malignas. Las obras para proteger a Coca-Cola Sinclair estarán listas en mayo. Las primeras obras para proteger al sistema de captación de agua de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, la más grande del país, se entregarán en mayo de 2023.
Lo dijo el gerente del holding estatal Corporación Eléctrica de Ecuador, CELEC, Gonzalo Uquillas, durante un recorrido realizado en las obras el 23 de marzo de 2023. La hidroeléctrica está amenazada por la erosión del río Coca, un extraño fenómeno que empezó en febrero de 2020. Sin el desarrollo de estas obras de protección, la erosión podría alcanzar y destruir al sistema de captación de la hidroeléctrica en febrero de 2025. El sistema de captación es una pequeña represa que permite desviar el agua del río Coca hasta el túnel de la hidroeléctrica y luego hasta las turbinas para generar electricidad. De llegar a existir daños en ese sistema, la hidroeléctrica, que tiene 1.500 megavatios de potencia, quedaría inutilizada y tendría que salir de operación. Las obras de protección comprenden varias fases. La etapa 0 está compuesta por 279 pilotes o columnas de concreto ubicadas a lo largo del lecho del río en una longitud de 220 metros. Además, el EC construyó una viga de concreto ubicada sobre los pilotes para anclar toda la obra y dar mayor resistencia. Para incrementar la seguridad, a cada lado hay un muro de hormigón que evita el paso de la crecida del río. La etapa 0 debe entrar en funcionamiento en mayo de 2023, así lo afirmó el gerente de CELEC. Al momento se han ejecutado cerca de 12 millones de dólares en obras de protección de un presupuesto total de 14 millones de dólares. Festival de Música Sacra 2023, Stefan Mikus de Alemania, del viernes 24 de marzo al jueves 6 de abril. Se realizará este Festival Internacional de Música Sacra de Quito, que celebra su 21ª edición y que tendrá como eje temático la libertad. El concierto de Stefan Mikus se realizará el sábado 25 de marzo desde las 19 horas hasta las 20:30 en la iglesia de la compañía, ubicada en las calles García Moreno y Sucre. Mikus nació en 1953 en Alemania. Realizó su primer viaje a Oriente a los 16 años. Fascinado por la variedad de culturas musicales de todo el mundo, Mikus ha recorrido prácticamente todos los países asiáticos y europeos, así como África y América. Estudió con maestros músicos locales, aprendió a tocar numerosos instrumentos tradicionales, muchos de ellos desconocidos en el mundo occidental. Sin embargo, la intención de Mikus no es tañerlos de manera convencional, sino desarrollar nuevas posibilidades musicales que él siente que son inherentes a ellos. Muchas de las principales compañías de danza de Europa han elegido su trabajo para sus producciones. Ha realizado cientos de conciertos en solitario en los últimos 30 años en Europa, Asia y América. Concierto de acceso libre hasta agotar el aforo. Más información en la página www.teatrosucre.com. Entrevista del día. La mañana de este jueves en Radio Sucesos estuvo presente Marcelo Fernández de Córdoba. Él es ex canciller del Ecuador. El tema que trató, relaciones entre Ecuador y Argentina. Escuchemos lo que dijo. Entonces, primer reproche. Le contesta el presidente de Argentina, le dice: presidente Lasso, esto es fácil de arreglar. Revea su decisión de expulsar al embajador y con esto quedamos en santa paz y seguimos siendo amigos. Y el presidente Lasso le dice que no. Pero a todo esto, cuando se produce el cruce de cartas entre los dos presidentes en esta semana, coincide con la visita de Rafael Correa a Buenos Aires y la reunión con el presidente Fernández. Así es. En primer lugar, la carta del presidente argentino, pues lo que usted ha mencionado, que es uno de los temas fundamentales, que le dice: revea la decisión o revoque la decisión de declarar de persona no grata al embajador en Quito. Pues el presidente Lasso contesta adecuadamente, porque uno revee una decisión cuando se ha equivocado en algo, cuando hay factores para decir, bueno, nos equivocamos o procedieron de una manera equivocada. Y yo no creo que el gobierno de Ecuador haya procedido equivocadamente. Aplicó correctamente el artículo 3º de la Convención de Caracas para negar el salvoconducto, y de ahí se deriva la posición del Ecuador, que obviamente no está muy molesto porque evidentemente
la forma como sale la señora Duarte, pues es una forma que da mucho que pensar del apoyo. Molesto con razón el Ecuador, porque el presidente Fernández también le dice, vaya, vea al señor Lasso, presidente Lasso, vaya, vea a sus autoridades que permiten que se les escape la señora. Ese es otro tema aparte. En cierto sentido, obviamente que el Ecuador debía haber vigilado, y en esto yo pongo un ejemplo muy claro, que la gente va a entenderlo muy bien. ¿Qué ocurre cuando el señor Assange ingresa a la sede diplomática nuestra en Londres? El gobierno ecuatoriano, el gobierno del señor Correa, le concede asilo diplomático, un asilo que no procedía, porque el caso es similar. Assange en aquel momento, Assange estaba acusado de acoso sexual y de una violación, nada más. Entonces eran delitos, absolutamente delitos comunes. Entonces el gobierno del Reino Unido no le concede ningún tipo de salvoconductos, refuerza la vigilancia sobre nuestra sede diplomática, en este caso son las oficinas nuestras en Londres, inicialmente vigilancia personal y luego vigilancia electrónica, que Assange sabía que si ponía un pie fuera de la embajada, obviamente le detenían, cosa que ocurrió cuando tuvo que salir de la embajada. También en Radio Sucesos estuvo presente Ramiro Rivera, docente de la UTLA, columnista de Diario El Comercio, para hablar sobre la situación política que vive el país. Es ignorancia, es incompetencia, lo hacen de adrede, hay un acuerdo para que se caiga el juicio, pero ni siquiera citar los artículos correctos. Bueno, Milton, uno de los fenómenos que el Ecuador viene sufriendo es el empobrecimiento de su política. Claro, con frecuencia se suele decir el Congreso tal fue mejor, había menos tontos, digámoslo así, y este es el peor, siempre es la lógica del análisis de coyuntura. Pero lo cierto es que la representación o la representatividad del Parlamento ha venido a menos, y eso me parece que es consecuencia también de la crisis de los partidos, si es que habría que sostener que existen los partidos. Y esa crisis fue a su vez el desmantelamiento del sistema político, la degradación de la política, la reacción contra la política, el rechazo a la política, que hizo que el Ecuador sea arrastrado durante una década por un mesianismo populista autoritario que despedazó todo. La gente cree que cuando usted dice esas cosas, dicen ya, olvídese del fulano de tal. No, ya van a pasar 8 décadas y Europa no se olvida del daño del nazifascismo. Es decir, el problema de fondo del Ecuador me parece que lo que estamos viendo es la epidermis, los fenómenos de coyuntura, que forzan una interpretación de la Constitución, que buscan un pretexto para sacarle al presidente, que se inventa una traición a la patria, que luego, como es una torpeza, se inventan la comisión por omisión, se inventan artículos que no existen porque no leen los ordenamientos jurídicos, están llenos de asesores, de vehículos, de viáticos, pero muy vacíos de ideas, y ahí están entrampados. Pero esto tiene que ver con que quizá uno de los problemas mayores del Ecuador es su inviabilidad política. Y es evidente que la manera tan ignorante, tan primaria, tan tribal, tan salvaje, tan tonta, no se puede exigir más, por cierto. A pesar que en el Parlamento sí hay gente poca, pero reducidamente poca. El resto pues son borreguitos fanatizados, ¿no es cierto? Gente que a usted aquí le defiende el derecho de la mujer, la dignidad de la mujer, y que se ponen los velitos a rendir culto a la teocracia iraní. Eso es lo que tenemos. Entonces hay que esperar que la Corte les ponga un estate quieto. Un problema adicional, que antes en el Parlamento había un poco más de sensatez y cordura. Usted no encuentra con los 5 dedos de una de sus manos racionalidad y sensatez en más de 5 parlamentarios de 137.
Segundo, una mayoría parlamentaria que no se maneja por su propia lógica, por su propio sentido común y su elemental inteligencia. Son controlados. Es decir, la crítica situación del Ecuador puede permitir hasta que, por sensatez, por claridad en el control constitucional, la Corte diga esto no es admisible. Entonces, jurídica e institucionalmente ha muerto el problema. Sin embargo, el Ecuador, como es una democracia absolutamente frágil, donde las reglas no cuentan, porque el secreto de las democracias es el acatamiento de las reglas de todos los actores que están en el proceso político, hay una crisis social fácilmente incendiable. Y usted tiene ahí una élite dirigente indígena no democrática y específica, y de manera absolutamente singularizada. Le menciono al señor Issa. El señor Issa no es un dirigente social que luche por cuestiones sociales. El señor Issa es un aventurero político, ideologizado, radicalizado, que lo que cuenta para él es también el escenario del caos. Es evidente que aquí, si usted quiere, en términos de la vieja hacienda, la yunta que los junta es el señor Issa y el señor Correa. Entonces, agotada la vía institucional, lo que van a buscar es la vía de la convulsión social, porque quieren terminar con el gobierno, porque quieren caos, porque no quieren democracia, porque no les importa el país. En el programa Mesa de Análisis El Estado de la Nación estuvo presente María Sara Gijón, directora de CERCOP, para hablar sobre los controles para la contratación pública. Veamos la nota. ¿Por qué estas polémicas por supuestos contratos que son, al parecer, irregulares en las empresas públicas? ¿Cuáles son los controles y cómo podría mejorarse? Pero yo creo que en primer lugar es bueno entender cómo mismo funciona la contratación pública, cuáles son los tipos de sanciones que se pueden dar a los proveedores, cuando estos proveedores del Estado dejan de poder participar en los procedimientos, y solo ahí no es cuestión de objetar solamente. Yo creo que tiene que haber otro tipo de cuestiones mucho más avanzadas. Entonces, tal vez empecemos por el principio. Las empresas públicas, especialmente aquellas controladas, o más que controladas, coordinadas por EMCO, que es esta especie de holding de las empresas públicas del Ejecutivo, sobre todo de aquellas estratégicas, ¿no es cierto? CNT, Petroecuador, CENEL, Flopec y otras. Estas empresas públicas obviamente se rigen en el ámbito societario, llamémosle así de esta manera, por la ley de empresas públicas. Pero en el ámbito específico de la contratación pública se rigen por la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, como se rigen todas las otras entidades contratantes del Estado ecuatoriano. Y cuando hablo del Estado, me refiero no solamente a las del Ejecutivo, sino a las de todas las funciones del Estado y todos los niveles de gobierno. Estamos hablando de 3.200 entidades contratantes, entre ellas los 221 municipios, las 23 prefecturas, todas las entidades públicas, como le digo, y entre esas todas las empresas públicas, no solo estas coordinadas por EMCO. Eso en primer lugar. Por otro lado, en cuanto a lo que tiene que ver con el control, evidentemente nosotros como ente rector de la contratación pública tenemos la capacidad del control ex ante. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos realizar un control que puede ser de oficio o a petición de parte hasta antes de la firma del contrato propiamente dicha. Nosotros obviamente no podemos realizar control de todos los procesos que se realizan en un año. Recordemos que, solamente les voy a dar un dato importante, en el año 2022 tuvimos 513,000 procesos de todo tamaño, desde ínfimas cuantías, licitaciones, subastas, obviamente compras por catálogo, compras realizadas por régimen especial, etcétera, etcétera. Así que obviamente es imposible realizar un control de todos los procesos. Sin embargo, nosotros contamos en el CERCOP con un área de riesgos que se llama, y tenemos una matriz de riesgos que nos levanta alertas tempranas, si le podemos llamar de alguna manera, y nos dice, miren, este proceso vale la pena que ustedes lo monitoreen. Entonces nos levanta, digamos, una banderita roja, a veces es por el monto
a veces por el sector, a veces por el tipo de contratación o por otros elementos, digamos, que impliquen que puede haber un riesgo en ese proceso, ¿sí? Y entonces nosotros entramos a monitorear. Pero hay otra razón por las cuales nosotros también podemos entrar a monitorear, que es cuando recibimos alertas ciudadanas, reclamaciones ciudadanas, a veces inclusive denuncias, nosotros entramos a hacer este monitoreo. En caso de que nosotros entremos a hacer este monitoreo en estos procesos de contratación pública, nosotros obviamente sí identificamos que hay algún hallazgo. Hallazgo básicamente es algún problema, es decir, alguna posible decisión de parte de la entidad contratante o con el mismo proveedor que pudieran estar eventualmente, no digo necesariamente, pero eventualmente habiendo alguna limitación a la participación a otros actores, es decir, a otros proveedores, ¿sí? En ese caso, si es que se identifican estos hallazgos, nosotros corremos traslado a la entidad contratante y le decimos, mire, en el monitoreo, ya sea de oficio o a petición de parte, nosotros hemos encontrado tales y tales hallazgos. Por favor, entidad contratante, justifique por qué está haciendo esto. Porque puede ser que esté debidamente justificado. Fidel Chamba, concejal electo del Distrito Metropolitano de Quito, estuvo en Quito TV para hablar del desarrollo de su plan de trabajo. Escuchémoslo. Fidel, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Abogado de profesión, cuéntenos un poco de usted. Gracias, David. En primer lugar, un saludo fraterno, muy caluroso en esta mañana a todos los radioescuchas de Quito TV. Gracias por la gentileza de permitirnos estar acá. Efectivamente, soy quiteño de nacimiento. Mi padre de la provincia del Oro, mi madre carchense, pues se encontraron acá. Soy el segundo de 3 hermanos. Estudié en la Escuela Espejo, en el Instituto Nacional Mejía, en la Universidad Internacional SEC. Me gradué, estudié los 3 primeros años en la Universidad Central del Ecuador. Gracias a la bondad de la vida de mis padres, hemos podido estudiar por ahí un par de maestrías, las cuales estamos ejerciendo ahora. Abogado de profesión, mi área de experticia o de ejercicio profesional es el derecho constitucional y el derecho electoral, David. Ah, qué bien, qué bien. ¿Cómo se involucra en este tema de la política? Además, ¿qué edad tiene Fidel? David, tengo 40 años. Más que en el tema político, siempre he estado involucrado en el tema social. Desde los 13 años he sido parte de algunas organizaciones sociales, especialmente en materia de derechos humanos. Posteriormente en el Colegio Mejía, en el Instituto Nacional Mejía, fui parte y pude liderar el Consejo Estudiantil en la etapa más dura de este país, en plena dolarización, con una convicción plena de que siempre, pues, todos los ecuatorianos tenemos derecho siempre a vivir dignamente y bien. Posteriormente en la Universidad Central también pudimos formar un movimiento político que se llamó Nuevo Horizonte, apoyado y con una línea muy de centro. El Colegio Mejía y la Universidad Central tienen una característica muy importante, que hay representantes y militantes de todas las organizaciones políticas, y ese creo que fue un primer ejercicio de carácter político y de elecciones. Pude participar también, y bueno, posteriormente seguimos siendo abogado ad honorem en algunas organizaciones y fundaciones en materia de derechos humanos. Y bueno, creo que hay que dar un paso, creo que los actores sociales tienen que también ser parte de la toma de decisiones políticas en Quito. Hace 1 año y medio más o menos, David, te lo cuento así muy en cortos minutos. Hace 1 año y medio tuvimos la suerte y el honor de conocerlo al doctor Pedro José Freile. Con Pedro José pudimos recorrer las 65 parroquias, las 33 rurales, las 32 urbanas. Pudimos recorrer las 65 parroquias y levantar una primera matriz de necesidades de Quito en 3 aspectos fundamentales: seguridad, reactivación económica y tema de tránsito y transporte. Posteriormente, más o menos por el mes de febrero del año pasado, del 2022, conformamos 7 mesas de trabajo con las cuales comenzamos a levantar un plan y un nuevo modelo político administrativo para Quito. Y estas 7 mesas de trabajo, integradas por estudiantes, líderes gremiales, líderes barriales, líderes de la economía popular y solidaria, líderes de emprendedores, líderes de trabajadores de los mercados, pudimos levantar un plan. Y posteriormente a eso decidimos que Pedro José Freile sea nuestro candidato a la alcaldía. Y en mi caso, pues gracias a la gentileza de muchos líderes del sur, tuvieron también a bien confiar en mí para poder liderar la lista de concejales. Entendiendo un tema fundamental, David: el diálogo es la única forma de construir el futuro de cualquier ciudad.
no solamente de Quito, de cualquiera de los 221 cantones que conforman el Ecuador o de las 24 provincias del Ecuador. El diálogo tiene que constituirse en la herramienta fundamental para la construcción de un nuevo modelo político-administrativo para Quito Distrito Metropolitano, David. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy, con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Vamos a comenzar ya en este mes de abril con las declaraciones del impuesto a la renta de las sociedades. Es muy importante considerar algunas recomendaciones para que su declaración del impuesto a la renta sea totalmente apegado a la normativa tributaria para evitar sanciones y sobre todo el cometer errores. Vamos a comenzar. Lo principal es que usted tenga totalmente considerada la normativa contable que le corresponde de acuerdo al tipo de sociedad que usted es. Si es un banco, si es una sociedad dentro del sistema de economía popular y solidaria, o si es una sociedad controlada por la Superintendencia de Compañías. Si es una sociedad controlada por la Superintendencia de Compañías, es sumamente importante considerar que la normativa es las normas internacionales de información financiera, las NIFS. Cuando usted tiene un balance completamente cerrado bajo norma contable y aplicado al 100% esta normativa financiera, es importante recordarle que ese balance cerrado, completamente aplicado política contable, es la base de la declaración del impuesto a la renta. En el mes de abril, las sociedades tenemos que declarar bajo un régimen de carácter general. Quiere decir, basado en el concepto del ingreso neto. ¿Qué es este concepto del ingreso neto? El concepto donde tenemos ingresos, costos y gastos, la utilidad contable y donde vamos a determinar una base imponible. Una base imponible que va a ser producto de una conciliación tributaria. Una conciliación tributaria donde vamos a asociar partidas conciliatorias basadas en una normativa tributaria donde buscamos determinar correctamente nuestro impuesto a la renta causado corriente. ¿Cómo determinamos este impuesto a la renta causado corriente? En base al concepto del ingreso gravado, el ingreso exento, el costo y gasto deducible, el costo y gasto no deducible, el aprovechamiento de las deducciones especiales para determinar, como ya lo dije hace un momento, una base imponible justa y el pago adecuado del impuesto a la renta causado corriente. Retomemos lo que es el ingreso gravado. El ingreso gravado es el ingreso sobre el cual usted debe pagar el impuesto a la renta. El ingreso gravado, el ingreso de fuente ecuatoriana. El artículo 8 de la ley tributaria nos recuerda cuáles son los ingresos sobre los cuales usted va a pagar este impuesto a la renta en este mes de abril. Tenemos también los ingresos exentos sobre los cuales usted no va a pagar impuesto a la renta porque por ley se encuentran definidos de manera exclusiva sobre aquellos ingresos sobre los cuales usted no va a tributar. Esto está definido en el artículo 9 de la ley y del 14 al 23 del reglamento fiscal. Adicionalmente, nuestra normativa tributaria determina cuáles son los costos y gastos imputables a ese ingreso que usted se puede deducir. El artículo 10 de la ley tributaria hasta el artículo 14 de nuestra ley tributaria nos determina cuáles son los costos y gastos que se imputan al ingreso para poderse restar y determinar correctamente esa base imponible. Pero también nos determina cuáles son esos costos y gastos que usted no se va a poder restar porque incumplieron con la normativa tributaria vigente. Le recuerdo, lo que no se encuentre definido en el artículo 10 como deducible y que en el reglamento, principalmente en el artículo 27 y 28,
y adicionalmente muy claramente definido en el artículo 35 del reglamento fiscal, usted no se va a poder deducir. Como por ejemplo, voy a mencionar algunos gastos no deducibles: multas e intereses de organismos de control, gastos sin retención, excesos en determinados gastos como de viaje, gestión, publicidad, gastos sin realidad económica, excesos en depreciaciones, provisiones que no se encuentren determinadas en nuestra norma tributaria, entre otros. También es importante que en nuestra legislación existen incentivos, como por ejemplo deducciones especiales, que son a nivel de la conciliación tributaria, que nos permiten tener beneficios importantísimos, que nos permiten disminuir nuestra base imponible. Algo que es muy interesante son los famosos patrocinios. Patrocinios, por ejemplo, en actividades artísticas y culturales, patrocinios en actividades, por ejemplo, deportivas, totalmente, lógicamente, calificadas por organismos competentes como son los ministerios. Por ejemplo, los patrocinios deportivos o en actividades artísticas y culturales del 150% adicional al gasto efectuado. Esto hace que se determine, se baje la base imponible de una manera legal, de una manera correcta. Es decir, que no solo tenemos obligaciones fiscales, sino también tenemos incentivos tributarios. Una vez que uno tiene una base imponible justa, bien calculada, como corresponde, viene esta determinación, esta base imponible para calcular la tarifa impositiva que nos corresponde. Si usted es una sociedad, recuerde que tenemos el artículo 37 de tarifa de sociedades bajo régimen general. Si yo soy una persona natural obligada a llevar contabilidad, tenía que tomar muy en cuenta, por favor, y si está en régimen general, este mes de marzo para poder declarar correctamente. Y si usted es una sociedad, por favor, bajo régimen puro general, es en el mes de abril. Y si usted es una sociedad que tuvo un régimen a lo mejor mixto con RIMPE, pues tenía que tener el tema de marzo, porque a lo mejor usted era un régimen mixto que le tocó adelantar su declaración. Es muy importante todo lo que en este momento yo le he indicado para que usted pueda cumplir adecuadamente con sus obligaciones tributarias. Soy su amiga Cristina Trujillo y como siempre le voy a mantener muy informado y capacitado. Nos volveremos a ver. Global Hoy con Alan Carney. Leña al fuego. En línea con el comentario que hiciera el día de ayer en referencia a Oriente Medio y al acuerdo para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la teocracia iraní y la monarquía saudita, advirtiendo que se podía producir un cambio en el equilibrio de fuerzas y de actitudes regionales tras este, debo mencionar también lo que sucede con otro de los actores decisivos en la zona, como es Israel. Durante varios años, Israel ha vivido una creciente polarización política que ha dado lugar a frágiles y breves gobiernos de unas heterogéneas coaliciones que ante la menor discrepancia interna han perdido sus precarias mayorías en el legislativo, dando lugar a la caída del gobierno y forzando elecciones anticipadas que no han hecho más que repetir la fragmentación. Dentro de este círculo vicioso ha estado siempre la figura dominante de la política israelí durante lo que va del siglo XXI, Benjamín Netanyahu, sea como primer ministro o como cabeza visible de la oposición. Con graves problemas de gobernabilidad, las diferencias y discrepancias en la sociedad israelí se han agudizado, observándose el crecimiento sostenido de partidos religiosos, por un lado, asentados en una ortodoxia que pretende remitir al país a doctrinas arcaicas, inspiradas en conceptos con 3000 años de antigüedad, y por partidos nacionalistas que en general son xenófobos respecto de la población palestina, que representa un 20% del total. Las visiones nostálgicas del bíblico Gran Israel, el de David y de Salomón, se vuelven argumento y programa político para el manejo de las relaciones internacionales. El gobierno actual, que emergió de recientes elecciones,
no escapa a la misma lógica que ha generado la inestabilidad anterior, pues la mayoría de Netanyahu, quien de entrada es ya un destacado representante de la derecha dura del histórico Likud de Begin, descansa en varias alianzas con partidos bastante más a la derecha de él, lo que es mucho decir. Las agendas, dispares en sus orígenes, pero más bien coincidentes en sus métodos, tienen su epicentro en el desconocimiento de todos los acuerdos asumidos por Israel en relación al establecimiento de un Estado palestino y que incluyen la Resolución de Naciones Unidas de 1948, acta de nacimiento del Estado de Israel, que preveía de manera simultánea la creación de uno palestino. La legitimidad de la demanda palestina del cumplimiento de tal resolución es incuestionable jurídicamente, pero más allá de ese plano, éticamente. Esta situación, durante 70 años, ha sido un factor fundamental de encono regional y pretexto para mantener encendida una guerra larvada que se ha convertido en conflicto de elevada intensidad al menos 5 veces desde la guerra fundacional, pasando por el conflicto de Suez en 1956, la guerra de los 6 días, la del Kipur y las grandes ofensivas contra el Líbano. Con frecuencia creciente llegan noticias de las acciones de la Fuerza Aérea Israelí atacando posiciones iraníes en Siria o a los convoyes de armamento y de misiles que Irán envía para mantener una guerra de terror, utilizando muy bien el resentimiento palestino al verse como ciudadanos de segunda clase en Israel, que pueden ser expulsados de sus casas, como efectivamente lo han sido, desde 1948 y hasta el presente. Los acuerdos de Oslo, que tanta esperanza trajeran en su momento, ante la oposición de los extremistas de lado y lado, significaron otra frustración para el pueblo palestino que ve cada vez más lejana la concreción de un Estado propio, ante lo cual sacan partido justamente los extremistas a quienes interesa el mantenimiento de esta situación de crispada violencia que cada cierto tiempo explota en conflictos mucho más serios. Este conflicto estructural es el que está desgarrando a la sociedad israelí y el que la ha polarizado hasta la situación actual. Fuera de los habituales titulares de violencia de uno y otro lado entre palestinos e israelíes que son pan de cada día, durante las últimas semanas se han producido manifestaciones muy importantes en Israel por parte de miles de personas, se habla de más de 100.000, que se han movilizado para resistir las propuestas reformas al Poder Judicial que ha plantado el primer ministro Netanyahu y que son vistas como un grave debilitamiento de las atribuciones de la función judicial y de su independencia, lo que constituiría una ruptura constitucional del Estado de Derecho y su división de poderes. Gran indignación ha causado una última ley aprobada por el Parlamento, blindando al primer ministro de acciones judiciales para removerlo. Resulta evidente la dedicatoria de la reforma, pues Netanyahu está enjuiciado por delitos de corrupción, que lo pueden no solo sacar del poder, sino llevarlo a la cárcel. Las crecientes protestas producidas en las últimas semanas han obligado a Netanyahu a reducir sus alcances, pese a lo cual no se ha conseguido desarticularlas. Para añadir más leña al fuego, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, en un acto público en Francia, declaró que no existe una nación palestina y que los árabes no tienen derechos históricos sobre la tierra de Israel. Smotrich es el líder del partido radical Sionismo Religioso, que hace unos días hizo unas declaraciones, señor Smotrich, tras el asesinato de 2 jóvenes israelíes en el poblado palestino de Juwara,
que éste debía ser borrado del mapa. Tras estas declaraciones, una turba de colonos israelíes armados asaltaron el pueblo, lo incendiaron y mataron a una persona en un acto fácilmente equiparable a los pogromos que contra poblados judíos se practicaban en la Europa antisemita. ¿Cuán grave sería el asunto que el gobierno, con una inédita preponderancia de movimientos extremistas, debió salir al paso condenando la acción, pero sin una palabra de crítica a su ministro por su instigación a la violencia y al odio? Con las declaraciones en Francia, que además se realizaron en un acto en memoria de un activista de la extrema derecha francesa, ponen al gobierno israelí en una complicada situación con su principal aliado, Estados Unidos, que ha expresado en varias oportunidades su apoyo a la creación de un Estado palestino, de acuerdo a la disposición originaria de Naciones Unidas y a los acuerdos de Oslo accesoriamente. Debería ser claro para Estados Unidos que tras el éxito chino al gestionar el acercamiento diplomático entre Irán y Arabia Saudita, mucho ha disminuido su influencia regional, que será más minada aún si no equilibra su posición en relación a Palestina. Lamentablemente, esto no parecería ser muy claro para el gobierno israelí, que con cada uno de estos actos y declaraciones pierde la batalla de la opinión pública, que cada día lo ve más intolerante e intransigente, con gente que ha estado en esas tierras durante 2 milenios al menos. El resultado de semejante crispación social juega directamente a favor de personajes siniestros como Nasrallah, la cabeza visible de Hezbollah, la organización militar y política terrorista libanesa, alineada con el propósito iraní de eliminación del Estado de Israel, que en declaraciones ha expresado que sus objetivos pasan por acentuar las tensiones y enfrentamientos al interior de Israel para provocar un clima que propicie la emigración de judíos fuera del país. Ciertamente, ministros como el señor Smotrich, con sus declaraciones, facilitan enormemente el trabajo de Hezbollah. Muchas gracias. Editorial. Mes y medio para llegar al cielo. Roberto Aguilar, El Expreso. Hay que ver la solvencia con la que Virgilio Saquicela se para ante los micrófonos que los periodistas le tienden en el vestíbulo de la sede legislativa y despacha 3 o 4 razones jurídicas al hilo, como si de verdad tuviera una pálida idea de lo que está diciendo. El hombre que se jugó por el juicio político contra el presidente de la República antes de conocer sus causales, vale decir, apoyó el juicio político por la razón que fuera, en realidad solo entiende de una cosa: cómo ascender un puesto en la línea de sucesión del tambaleante presidente de la República. Todo lo demás, la legalidad, por ejemplo, es secundario. Un auténtico Ricardo III, en versión azogueña, es el presidente de nuestra Asamblea Nacional. Probablemente a estas alturas ya habrá empezado a considerar, porque le toca, la manera de sacar de en medio al siguiente gran obstáculo que se interpone en el camino de su imparable ascenso, al vicepresidente Alfredo Borrero. Pero en fin, eso puede quedar para después. Un antecedente histórico debe alimentar las esperanzas de Virgilio Saquicela, el de Fabián Alarcón. Si él logró llegar hasta donde llegó, sin otro apoyo que el blindado por su escuálido bloque parlamentario de un diputado, hasta donde no podrá llegar su adiposo personaje de ojos bovinos, con el respaldo de más de 40 correístas que, a falta de figuras con más de 2 neuronas en sus filas, ven en él a un hombre de consenso. Desde junio del año pasado, cuando en medio del paro nacional convocado para tumbar al presidente de la República, montó una emboscada para el gobierno a la que disfrazó de diálogo, el presidente de la Asamblea Nacional se la ha pasado conciliando y coordinando todos los intereses golpistas del espectro político que lleva de Jaime Nebot hasta Rafael Correa, hasta convertirse en lo que es ahora,
el hombre clave de todas las estrategias. En momentos de profunda crisis moral en la política, como los que vive el Ecuador en la actualidad, semejante perseverancia en el arribismo es, para partidos como el correísta o el social cristiano, imprescindible. Lo único que él tiene que hacer es complacerlos en lo que le pidan. Necesitan una estrategia de fiscalización que les permita destituir a los consejeros incómodos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y quedarse con los obsecuentes para alzarse con el manejo de los organismos de control. Sáquese la proveerá. Una comisión multipartidista de 7 miembros integrada por 6 correístas. Sáquese la proveerá. Una licencia para viajar a Irán para apoyar a la tiranía teocrática y misógina de los ayatolas en representación de la Asamblea Nacional sin que el país se dé por enterado y sin rendir cuentas a nadie. Sáquese la proveerá. Esta fidelidad perruna le asegura un puesto en el camino a la presidencia. Con Virgilio Saquicela a cargo de la situación, bien pueden equivocarse todo lo que quieran la cuerda de analfabetos que se ocupan de llevar adelante el juicio político contra el presidente de la República. Ya sea que se inventen delitos que no existen y que toque corregir más tarde, invoquen leyes que no están vigentes o las manipulen de las maneras más groseras, Virgilio Saquicela está ahí para absorberlo todo. Lo único que podrá faltarle es tiempo. Tiene una ventaja de poco, un mes y medio más o menos para conquistar el paraíso. Suficiente en un país que nomás necesita un empujón para caer en el caos. Porque el 14 de mayo el Pleno elige nuevas autoridades y a partir de ese día volverá a su curul sin pena ni gloria a convertirse otra vez en lo que siempre fue. Nadie. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Beethoven había muerto por insuficiencia hepática según un análisis de su ADN. Ludwig van Beethoven habría muerto por insuficiencia hepática. Así se desprende de la secuenciación del ADN de 5 mechones de su cabello. El análisis genético no ha aclarado la causa de la sordera del compositor alemán, pero sí ha desvelado problemas de salud, como el hecho de que estaba infectado con hepatitis B y tenía predisposición genética a las enfermedades hepáticas, factores que junto con su consumo regular de alcohol probablemente causaron la posible cirrosis que lo mató a la edad de 56 años. You have the liver disease, and this seems to have developed over about the last 6 to 7 years of his life. It's first in evidence in 1821 with a 2-month attack of jaundice that then clears. It possibly reappears in the winter of 1824 to 1825 with these heavy nosebleeds that he talks about. In the spring of 1825, he describes spitting a great deal of blood from his windpipe. This is likely indicative of cirrhosis, so the further progression of this liver disease. Además, el ADN de Beethoven guardaba otra sorpresa. Durante el análisis de su cromosoma Y, observaron que este no coincidía con el de ninguno de los 5 parientes vivos que llevan su apellido y que comparten, según los registros genealógicos, un antepasado común paterno. Es decir, que en algún momento de las generaciones relacionadas con el padre de Beethoven hubo un acontecimiento extramatrimonial, según concluye el estudio. Reserva Federal aumenta su tasa de interés a pesar de la actual incertidumbre bancaria. Las actuales turbulencias bancarias no impidieron que la Reserva Federal estadounidense aumentara nuevamente la tasa de interés. Esto a pesar de que varios economistas coincidían en que el reciente colapso de algunos bancos habría convencido a la Reserva a no subir nuevamente de 1/4 punto la tasa de referencia y así dejar pasar el tumulto financiero. La razón: la alta inflación en 2023 sigue siendo la preocupación primordial para la Fed. Mis colegas y yo entendemos las dificultades que está causando la alta inflación y seguimos firmemente comprometidos a reducir la inflación a nuestra meta del 2%. La estabilidad de precios es responsabilidad de la Reserva Federal. Sin estabilidad de precios, la economía no funciona para nadie. Hasta ahora, la Reserva Federal había aumentado su tasa durante 8 meses consecutivos para reducir la inflación. Con este aumento, la tasa alcanza su punto máximo en 16 años y significa
que el costo de los préstamos seguirá aumentando a lo largo de 2023, por ejemplo en el financiamiento de automóviles y la deuda de tarjetas de crédito. Sin embargo, la Casa Blanca ha ofrecido garantías. Nuestro sistema bancario es sólido y resistente, con un capital y una liquidez sólidos. No vemos una recesión o una pre-recesión, vemos una economía fuerte, y es por el trabajo que ha hecho este presidente. Según expertos, la decisión de la Reserva es crucial y podría ahora influenciar la inestabilidad del sistema bancario internacional, sobre todo para los bancos que en este año sufrieron mucho el aumento de las tasas de interés. La Reserva dijo que trabajará para evitar la quiebra de nuevos bancos, tomando acciones adicionales para bajar la inflación, pero dijo también que frente a una inflación obstinada, otros continuos aumentos de las tasas de interés podrían no ser apropiados. De hecho, se habla del próximo aumento del actual 5% al 5,1% para el final de 2023, antes de empezar a bajar en 2024 y 2025. Creo que este puede ser definitivamente el último aumento y creo que los federales han sido demasiado duros. Finalmente algo se rompió y fue esto tal vez no una crisis bancaria, sino una situación bancaria grave, muy grave no solo aquí en Estados Unidos, sino potencialmente a nivel mundial. Creo que eso se ha resuelto en su mayor parte. Espero que podamos pasar de eso. El mercado bursátil de Wall Street ha fluctuado todo el día a la espera de la Fed y ha cerrado con las acciones que cayeron por el anuncio de la Reserva con aquellas de los bancos regionales que encabezaron la caída. Por ejemplo, el índice Dow Jones cayó más de 500 puntos. Sin embargo, la Fed dijo que bajar la inflación es imperativo, sobre todo porque no se sabe cuánto efectivamente dura será la crisis bancaria actual. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Los pequeños negocios y emprendimientos tendrán siempre un espacio publicitario en Telesucesos que los hará conocer y crecer. Siempre entregaremos una propuesta publicitaria al alcance de su economía. Ferreterías, salones de belleza, heladerías, pizzerías, zapaterías, pequeños negocios, bazares, talleres mecánicos, venta de vehículos, venta y mantenimiento de motos, equipos electrónicos, electrodomésticos, talleres de costura. Nuestras mejores ofertas para anunciar sus productos en las transmisiones de Telesucesos en Arena Telesucesos. El Ecuavoley tiene protagonistas con historia de bien que hoy recorren con nuestra audiencia vivencias inolvidables. Personajes de historia real vivida durante muchos años en el único deporte con partida de nacimiento ecuatoriana, el Ecuavoley. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.